Habrá momentos emocionantes en el episodio 79 de la serie Tierra Amarga, los últimos episodios de la serie, protagonizados por Ugur Gunes, Murat Unalmis, Hilal Altimbailek y Kerem Alisik, dejaron a la audiencia asombrada. Los fanáticos de la serie esperan ansiosos el nuevo episodio. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? En Sukuroba, donde el amor es ilimitado, lucha a muerte, la esperanza se vive por despecho, el amor de Zulaya y Yilmaz, que no termina a pesar de todos los obstáculos, se convirtió en el escenario de una triste separación con un accidente de tráfico. Justo cuando la paz llegó a Sukuroba, los amantes se reunieron con sus seres queridos, aquellos que estaban involucrados en esta historia con el juego del destino regresaron a sus propios destinos con respeto. Yilmaz, quien escuchó que su hijo fue llevado al hospital, cayó del acantilado mientras intentaba llegar allí. Su enemigo mortal, Demir, salvó a Yilmaz arriesgando su vida y lo llevó al hospital. Todo Sukuroba oró por su recuperación. Yilmaz se despidió de todos sus seres queridos y de todos sus enemigos. Es casi como si se hubiera abierto una página en blanco después de lo que sucedió en Sukuroba con el amor de Yilmaz y Zulaya, pero el destino una vez más ha sacado la carta de despedida. Yilmaz dio su último aliento con la mujer que amaba, con el amor al que dedicó su vida. Justo cuando Zulaya dijo que nos juntamos, perdió a Yilmaz. Nadie tiene una palabra para consolarse. Demir intentará mantener viva a Zulaya y asegurarse de que sea fuerte para sus hijos. El hierro también es triste, pero, afortunadamente, se despidió de Yilmaz antes de morir. Fekeli, quien perdió a su esposa e hijos hace años, pronto vuelve a ser probado con el mismo dolor. Nadie es capaz de consolarlo. Fikret se encarga del funeral de Yilmaz, es dueño de todo. Tanto Zulaya como Mujgan estarán al frente del funeral con sus hijos, incluso Vijais finge estar molesta por todo lo que ha pasado, pero no hay nadie que crea en ella. Mientras las lágrimas fluyen durante la oración fúnebre, especialmente Zulaya y Fekeli entierran una parte de sus corazones en esa tumba, mientras Fikret se ocupa del funeral, la oración y el maulid de Yilmaz en nombre de Fekeli, sucederán cosas diferentes en Adana. Gafur ahora ha llegado al final de su negocio en Alemania, prepara todo para ir, incluso con Demir, hace las cosas bien. Mientras tanto, Umit, que vino a Adana, se encontrará con Demir cuando su auto se averíe. Demir y Mujgan acordaron divorciarse, Zulaya y Yilmaz toman a Adnan y se instalan en su nuevo hogar, pero la historia del destino de este amor aún no ha terminado. Después de que Demir y Zulaya, que fueron juntos a la corte, con la noticia de que Kerem Ali fue llevado al hospital, Yilmaz, que partió como una tormenta, se cae por el acantilado con su auto. Después del accidente que tuvo lugar frente a sus ojos, mientras Zulaya luchaba por ayuda con lágrimas y gritos, Demir luchará para sacar de allí a Yilmaz gravemente herida. Con un último esfuerzo, el auto explotará tan pronto como abracen a Yilmaz y se vayan. Hay un mercado de vida y Demir y Zulaya llevan a Yilmaz al hospital. Mientras Yilmaz, que está gravemente herido, es llevado a cirugía, la noticia llega a Sukuroba. Sin embargo, nadie puede llegar a Mujgan y Fikret. Esta situación alarmará incluso a Vijais. Fekeli y Zulaya no saben cómo agradecerle a Demir. Después de una larga cirugía, Yilmaz abrirá los ojos. Yilmaz, que recuerda lo que sucedió, aunque vagamente, le debe la vida a su enemigo mortal. En la habitación del hospital, los dos archirrivales se darán sus derechos y cerrarán los viejos cuadernos lo suficiente como para confiarse a sus hijos. Mientras suceden todos estos eventos, Fikret no solo mostrará la cercanía que necesita con Mujgan, sino que también continuará sus negociaciones sobre las propiedades de Yilmaz. Durante la visita de Fikret al hospital, el nuevo médico de la ciudad lo está esperando. Saniye ya no dudará en luchar contra Sebda. Cuando Jamin le cuenta a Sebda sobre Junkar, la tensión en la casa aumentará. A medida que aumenta la tensión de la guerra, la entrada de Sebda a la cocina con todos los empleados sorprenderá a todos. Saniye decidirá no quedarse más en la mansión ni en Sukuroba. Mientras todo esto sucedía, el destino pasó una nueva página en esta historia que comenzó con Zulaya y Yilmaz, quienes tomaron el tren negro de Estambul una noche, y que afectó y cambió profundamente a Junkar, Fekeli, Demir, Mujgan y toda Sukuroba esperando abrir. Puedes encontrar videos sobre todos los episodios de la serie Tierra Amarga en mi canal.